Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad. C991, una vez en la red, escapar es difícil. Capítulo 991, una vez en la red, escapar es difícil. Li Fan estaba seguro de que antes de que Mo Rubin se fuera, este paraíso escondido en una cueva no tenía esta telaraña. Apareció de repente, ¿es esto una pista para mí? No había ninguna araña como tejedor en la red, parecía haber aparecido de la nada. Bajo la mirada de Li Fan, una mariposa agitó sus alas y aterrizó en la telaraña. La mariposa no detectó ningún peligro. Incluso se sentía muy cómoda y se arrastraba de un lado a otro sobre la red con sus patas. Esta telaraña también era diferente de las comunes, no se pegaba a la mariposa. Además, era extremadamente resistente, sin siquiera el más mínimo movimiento. La mariposa jugaba muy felizmente en la web. Pero no podía vivir en la telaraña para siempre, todavía necesitaba encontrar alimento y mantener su supervivencia. Así, la mariposa volvió a batir sus alas, queriendo emprender el vuelo y marcharse. Pero justo cuando estaba a punto de desprenderse de la telaraña en ese instante, sucedió algo que hizo que los alumnos de Li Fan se contrajeran bruscamente. Parecía como si al percibir la partida de la mariposa, la telaraña, originalmente inofensiva, se apretara de repente. Una fuerza de succión inexplicable surgió sin razón, tirando inmediatamente de la mariposa hacia atrás. La mariposa no preparada, con su frágil cuerpo incapaz de soportar esta inmensa fuerza de tracción, fue instantáneamente destrozada en innumerables fragmentos. Fueron absorbidos y esparcidos uniformemente por la telaraña blanca. En un abrir y cerrar de ojos, fueron absorbidos por la red, fusionando los restos corporales con la propia red, imposible de distinguir por más tiempo. Y la telaraña permaneció silenciosamente en un rincón, como si la anomalía anterior nunca hubiera ocurrido. Después de presenciar todo el proceso, Li Fan respiró profundamente. Con una pista tan sencilla, como no podía ver de dónde provenía realmente la fuente del malestar que siempre había pasado por alto y sentido débilmente en su corazón. N.B. En realidad, su deducción anterior no era errónea. Al igual que una mariposa que entró por error en la telaraña, el verdadero inmortal sin rostro no debería tener ningún interés en el débil Li Fan. Ya sea tomando prestado el poder de la estatua de piedra para fanfarronear o deambulando bajo la vigilancia de la estatua de piedra. Nada de esto atraería la atención del verdadero inmortal. Si mantuviera este estado de principio a fin, efectivamente no habría problemas. Pero si quería escapar del control del poder del verdadero inmortal, o de repente mostraba una fuerza que incluso el verdadero inmortal encontraría interesante. El resultado probablemente sería como aquella mariposa. Contraatacó instantáneamente y se rompió en innumerables fragmentos. En términos de la situación de Li Fan, con el reino Nesetsu en esta vida y el poder de combate de Dao Integration, seguir saltando tomando prestada la estatua de piedra del inmortal verdadero sin rostro no planteó problemas importantes. Pero si decidiera regresar a la verdad, en cualquier momento, al igual que la mariposa telaraña que de repente agita sus alas, podría alertar inmediatamente a ese verdadero inmortal sin rostro. ¿Qué tan rápida sería la reacción del verdadero inmortal? Podría afectar o incluso detener el proceso de retorno a la verdad. Li Fan no tenía forma de especular. Sin embargo, cuando las ruinas inmortales de la vida 115 destruyeron el reino Xuanhuan con una sola mirada, bajo la influencia de su poder, después de que Li Fan regresó a la verdad, el paisaje circundante no se desvaneció inmediatamente en ilusión. En cambio, presentaba un dominio negro, el tiempo fuera del dominio negro todavía fluía. Quizás esto podría indicar hasta cierto punto que cuando la fuerza alcanza o se acerca al nivel del verdadero inmortal sin nombre, puede ejercer cierta influencia en la operación de regresar a la verdad. Lo más importante es que Li Fan ya había sido seleccionado por la estatua de piedra sin rostro como un papel similar al de un agente. Incluso el poder del voto dorado aparecería dentro de su cuerpo. Se podría decir que estaba profundamente enredado en la red, con innumerables vínculos.
casi no fue diferente a estar ante el verdadero inmortal. Tal vez el verdadero inmortal no miraría a las hormigas bajo sus pies, pero cuando una hormiga en su cuerpo estallara de luz, inevitablemente atraería la mirada del verdadero inmortal. Después de reflexionar durante mucho tiempo, Li Fan no pudo evitar sudar frío. Afortunadamente, el sutil sentido espiritual en el vacío me hizo abstenerme de regresar a la verdad inmediatamente antes. De lo contrario, enfrentarse al verdadero inmortal de frente sin ninguna preparación mental. Incluso con la iluminación actual de Li Fan, tuvo que admitir que sería más malo que bueno. Después de un breve shock, Li Fan tranquilizó su mente. El malestar que siempre había persistido en su corazón se disipó lentamente y había aún menos miedo en su corazón. Debido a lo desconocido, había miedo. Una vez que conoció la fuente de la amenaza, Li Fan se calmó. En realidad no es tan desesperado como imaginamos. Después de todo, no se trata de una confrontación directa con el verdadero inmortal, sino de encontrar una manera de usar con éxito la verdad en presencia del verdadero inmortal. Esta vida apenas comienza, todavía queda mucho tiempo, suficiente para que pueda pensarlo detenidamente. Cuando estaba construyendo mis cimientos, podía regresar con seguridad a la verdad antes del Doctor Celestial. Ahora, con una fuerza comparable a la integración Dao, ¿cómo podría no usar la verdad justo debajo de las narices del verdadero inmortal? Los pensamientos de Li Fan se calmaron gradualmente, el pánico en sus ojos desapareció, dejando solo una piscina profunda e insondable como un abismo. En ese momento, otro cambio ocurrió silenciosamente en la telaraña dentro de esta cueva oculta del cielo. Otra mariposa bailó con gracia y aterrizó en la telaraña. Al igual que ocurrió antes, cayó en peligro para la gran red sin saberlo. Pero esta vez, cuando la mariposa estaba a punto de batir sus alas e irse, sucedió algo diferente. De repente, sopló un fuerte viento que hizo que la propia telaraña temblara violentamente. Por tanto, esa inexplicable fuerza de succión no surgió. Aprovechando esta oportunidad, la mariposa rápidamente agitó sus alas y se fue. Desapareció en el aire. Como una obra de teatro, después de representar estas dos escenas, la telaraña, la mariposa y el viento desaparecieron en un instante. Mirando a su alrededor, Li Fan no encontró rastros de su existencia en esta cueva escondida del cielo. Esta técnica de ilusión tiene cierta profundidad. Sin embargo, lo que le importaba a Li Fan no era cómo Mo Rubin mostraba esta escena, sino el significado más profundo detrás de ella. Ya sea la estatua de piedra o el néctar de las miríadas de espíritus, Mo Rubin los evita como si fueran plagas. A este indicio suyo se suma que está claro que ya conoce las consecuencias de quedar atrapado en la red del verdadero inmortal. Pero desde la situación actual, ya ha escapado de la red del verdadero inmortal. La imagen de un fuerte viento soplando y la mariposa aleteando reapareció ante los ojos de Li Fan. Y también percibió vagamente el lugar que había pasado por alto antes. La estatua de piedra sin rostro, como tótem de la secta suantiana, debería haber sido absolutamente común dentro de la secta suantiana en el pasado. Pero en los recuerdos del rey del Dharma de la secta suantiana, Hiyusen, Li Fan no había visto ni siquiera una sombra de la estatua de piedra del verdadero inmortal sin rostro. O bien no había estatuas de piedra en la secta suantiana en ese momento. O alguna fuerza cortó directamente la existencia e influencia de las estatuas de piedra. Pensando en esto, Li Fan no pudo evitar estrechar los ojos. La separación que se produjo simultáneamente entre dos reyes del Dharma no es en absoluto una coincidencia. Parece que el acontecimiento de la destrucción de la secta suantiana en aquel entonces todavía esconde más secretos. Y Mo Rubin, quien comprendió profundamente el terror del poder del verdadero inmortal, ni siquiera se atreve a hablar directamente. Solo puede insinuarlo con este método abstracto. El corazón de Li Fan se hizo aún más pesado. Parece que para romper la situación en esta vida, todavía necesito buscar ayuda de Mo Rubin. Primero, coopera con él para completar la coerción del espejo Tianxuan. Con esto en mente, Li Fan se alejó. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C992. Examinando la historia secreta de la familia Swan. Al regresar al reino Spiritwood, Li Fan comenzó a analizar la información proporcionada por Mo Rubin sobre el linaje del portaespejos, Kan. La parte sobre Kan en realidad no contenía mucho.
Solo se sabía que Khan también sobrevivió después de la gran calamidad. Cuando el ancestro inmortal restableció la alianza de los 10.000 inmortales, además de que los transmisores del Dharma respondían uno tras otro, quien entiende los tiempos es un hombre sabio. Khan también ascendió al cielo en un paso debido a rendirse en la primera oportunidad. Por supuesto, el análisis interno de los transmisores del Dharma en Khan indicó que debe haber otros factores para que esta persona se convierta en el titular del espejo. Debe haber tenido razones extremadamente especiales para ser seleccionado por el ancestro en Moro. Respecto a la hija de Khan, la sabia inmortal Scarlet Snow Swan Susan, la información se volvió notablemente más abundante. Swan Susan nació antes de que Khan se uniera a la alianza de los 10.000 inmortales. Su madre murió en un conflicto de cultivadores cuando ella era muy joven, sacrificándose para proteger a Khan. El padre y la hija dependían el uno del otro, por lo que Khan adoraba muchísimo a Swan Susan. Especialmente después de que Khan gradualmente ganó un gran poder, fue aún más generoso en sus recompensas a Swan Susan. Según estadísticas incompletas, solo en las 4 prefecturas centrales de la Alianza Inmortal, las moradas y territorios en cuevas de Swan Susan sumaban más de 200, grandes y pequeñas. Esto no incluyó los homenajes de varias familias adscritas a Swan Susan. Se dijo que la aptitud de cultivo de Swan Susan era en realidad promedio, pero a su nivel, incluso si la aptitud era pobre, podía compensarse completamente con recursos suficientes. Especialmente bajo el nuevo marco metodológico. Swan Susan cultivó sin problemas hasta llegar al reino de la integración Dao. Se dijo que el día que sacrificó y refinó el espíritu del cielo y la tierra, Nieve Escarlata, Khan envió 5 potencias completas de integración Dao para escoltarla y garantizar que no ocurrieran accidentes. Después de que Swan Susan avanzó a Dao Integration, finalmente obtuvo un poco más de libertad. Anteriormente, Khan no le permitió abandonar la jurisdicción de las 4 prefecturas centrales de la Alianza Inmortal. Además, dondequiera que ella iba, él enviaba gente para seguirla y vigilarla. Así, después de la liberación, Swan Susan pasó casi 100 años recorriendo la gran mayoría de los territorios de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Durante este periodo, su paradero específico solo pudo investigarse a grandes rasgos. Después de divertirse lo suficiente, Swan Susan finalmente se calmó. Quizás debido al interés, comenzó a sumergirse en el estudio del camino del refinamiento de artefactos. El salón de refinamiento de artefactos de la Alianza Inmortal estaba completamente abierto para ella, lo que le permitió a Swan Susan aprender el conocimiento más avanzado sobre refinamiento de artefactos de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Su nivel de refinamiento de artefactos avanzó a pasos agigantados, ganando gran fama y haciéndose conocida en todo el mundo al refinar con éxito un conjunto de armadura de batalla incomparable capaz de resistir el ataque combinado de 5 cultivadores de Dao Integration. Después de eso, parecía como si hubiera jugado lo suficiente, poco a poco se volvió discreta. Aparte de interacciones ocasionales con algunos amigos como la jefa del Salón de Formación Estratégica, Lucy Chan, básicamente no apareció ante el ojo público en otras ocasiones. Hasta que de repente anunció un torneo de selección de novias de artes marciales, sorprendiendo una vez más al mundo. Luego, sin que nadie se pusiera a desafiar, todo terminó en una farsa y Swan Susan inexplicablemente quedó embarazada. El hijo de Swan Susan era Suo Feng. Apareció como si hubiera salido de la nada, sin un embarazo de 10 meses ni ninguna información sobre su padre. Así como el cariño de Khan hacia Swan Susan estaba algo distorsionado, la disciplina de Swan Susan hacia Suo Feng era casi dura. Según la información, hasta que Suo Feng llegó a Nezhen-Zhou, no había salido de esa cueva en la prefectura de Tianquan. Solo podía vislumbrar el mundo exterior a través del espejo Tianxuan. Esta situación mejoró después de que Suo Feng alcanzó con éxito la transformación del alma y resistió enérgicamente. Sin embargo, Suo Feng todavía tenía que usar la armadura de batalla Golden Light especialmente refinada para él por Swan Susan cada vez que salía. Según la investigación secreta de Dharma Transmitters, esta armadura de batalla Golden Light no solo tenía capacidades defensivas perversas, suficientes para resistir un ataque combinado de más de 10 cultivadores de Dao Integration. Incluso defendió el alma tan sólidamente como una fortaleza. Después de que la armadura de batalla Golden Light se desintegrara debido al daño, podría transferir directamente a Suo Feng a un lugar seguro. De vez en cuando,
Su Feng debe informar y presentar sus respetos al sabio inmortal de Scarlet Snow. Aunque sus lugares de encuentro no están fijados y se notifican con antelación, aún se pueden deducir los más probables. La próxima vez debería ser dentro de 23 días. Li Fan miró los nombres y la información de las 5 moradas rupestres rodeadas de círculos y no pudo evitar suspirar levemente. Incluso con mi velocidad para ganar puntos de contribución, comprar incluso una de esas moradas rupestres probablemente llevaría más de una década. Este niño nació sin saber cuántos tiene. La imagen del rostro de Su Feng reapareció ante los ojos de Li Fan. En este momento, aún no debería tener la intención de recultivarse por completo. Todavía está en el reino de la transformación del alma. No sé qué estímulo recibió para tomar una decisión tan impulsiva. En realidad, el método más seguro es esperar como un cazador en la tumba de espadas de la secta de la espada celestial y capturarlo sin que nadie se dé cuenta. Desafortunadamente, el tiempo es un poco corto. Además, tengo que capturar a Xuan Susan juntos. La luz azul parpadeaba constantemente desde la piedra de la desviación Dao en su mente. Li Fan integró las diversas fuerzas que controlaba y comenzó a deducir. Si se trata simplemente de atrapar y capturar vivos, no debería ser un gran problema. Ni siquiera yo soy suficiente, por no hablar de la ayuda de Tianyan, las 100 flores y los demás. Pero aún así debería llevar a Mo Rubin conmigo. Los diversos movimientos, las habilidades divinas utilizadas por Xuan Susan y Su Feng durante el cultivo y el combate en el espejo Tianxuan, así como la información general sobre sus técnicas de cultivo, aparecieron ante los ojos de Li Fan. Comparando las fortalezas de ambos lados, innumerables posibles escenas futuras pasaron por la mente de Li Fan. Como descendientes directos del titular del espejo, deben ser muy conscientes de que la información contenida en el espejo Tianxuan no es de ninguna manera secreta. Creo que su verdadero poder de combate no se limita en absoluto a lo que hay en la superficie. Afortunadamente, también tengo muchas cartas de triunfo. Después de un día y una noche de deducción, Li Fan estaba casi seguro de esta emboscada. A continuación, se trataba de esperar la llegada de la mejor oportunidad para atacar. Mientras esperaba, Li Fan sacó la corona de formación sin vida y el tomo malvado manchado de tinta que Mo Rubin le regaló para estudiarlos. La corona de la formación sin vida era como un ser vivo, bajo un escaneo aproximado del sentido divino. Las formaciones internas eran como innumerables bestias feroces que se masacraban entre sí, devoraban y evolucionaban mutuamente. Naturalmente, la eficiencia no se podía comparar con la del disco de disociación de Nine Desks United, pero también le dio a Li Fan un poco de nueva inspiración. Si Mo Rubin no lograba obtener el disco de disociación, tal vez podría dividir el disco de disociación final nuevamente en dos y dejar que se enfrentaran entre sí. Podría deducir nuevas técnicas de manera aún más eficiente. Li Fan intentó alimentar la corona de formación sin vida al disco de disociación, pero desafortunadamente, el disco de disociación no estaba interesado en ello en absoluto. Ni siquiera se molestó en mirar. Por el contrario, al sentir el aura del disco de disociación final, las innumerables formaciones que componían la corona de formación sin vida se volvieron instantáneamente inquietas. Li Fan sacudió la cabeza ligeramente y suprimió y selló directamente este tesoro. Apenas cuenta como un buen artículo, pero desafortunadamente no me sirve. La versión avanzada de la formación Swantian Spirit Sealing se ha deducido desde hace mucho tiempo. Querer un tesoro de deducción de formación es solo una excusa. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C993. Ocultar los cielos y ocultar la intención de matar. Capítulo 993. Ocultar los cielos y ocultar la intención de matar. Es una lástima que esto sea demasiado llamativo. Es imposible venderlo por otra cosa. Li Fan suspiró y luego dirigió su mirada hacia el Evil Tome manchado de tinta. En el momento en que lo sacó y lo colocó frente a él, la piedra de desviación Dao y el disco de disociación en su mar de conciencia transmitieron sentimientos de disgusto y un rastro de miedo al mismo tiempo. Como era de esperar, tiene algunos trucos. Li Fan miró fijamente este folleto de metal completamente negro. Se desconocía de qué material estaba forjado, pero emitía una luz negra oscura. Esta luz negra parecía tener vitalidad y deambulaba constantemente por su superficie. A diferencia del color de tinta del inkjet que Li Fan había visto antes, que era puramente destructivo,
La tinta de este Incendiary Bottom tenía un hedor espeso que hacía que el corazón se sintiera nauseabundo e incómodo. Es como la basura producida en el proceso de funcionamiento del mundo. No es tolerado por el mundo. Pensándolo de esta manera, es algo similar al mundo, espectros, al que pertenece el maestro Jin. Li Fan lo dijo pensativamente. Sacó el tesoro estándar de Nascent Soul Mirror llamado Anillo de Bambú Verde de la Alianza Inmortal para probarlo. Cuando Li Fan manipuló el Evil Tone manchado de tinta para liberar innumerables luces negras que lo envolvían. Era como una hoja de papel blanco salpicada de tinta. La luz verde originalmente brillante del anillo de bambú verde se atenuó instantáneamente y su aura de repente quedó en silencio. Aunque la luz negra provenía de su propia mano, Li Fan todavía frunció el ceño levemente y se alejó un poco más. Después de guardar el Evil Tone manchado de tinta, el color negro que persistía en el anillo de bambú verde tardó medio día completo en disiparse gradualmente. Una ligera incomodidad provino del árbol antiguo en el reino Spirit Wood. La luz negra teñida con tinta no desaparece en el aire. Requiere que el mundo dedique una cierta cantidad de tiempo a purificarlo. Si la cantidad es demasiado grande y excede el límite que puede soportar, incluso el mundo puede contaminarse por completo. Aunque no puede lograr efectos destructores del mundo, puede hacer que el mundo se llene de malos olores y no sea adecuado para que vivan los cultivadores. Li Fan asintió lentamente. Recogió el anillo de bambú verde que había estado empapado en luz negra durante mucho tiempo. Ya había perdido todas sus funciones como tesoro. Con solo el poder de su cuerpo físico, lo apretó suavemente y el anillo de bambú verde se hizo añicos centímetro a centímetro, esparciéndose por todo el suelo. Como era de esperar, tiene un efecto especial contra los tesoros. Ahora, el efecto de la armadura de batalla protectora de Swan Susan también se reducirá considerablemente. ¿Morrubin es realmente reflexivo? Li Fan guardó el Evil Tone manchado de tinta y lo elogió en secreto en su corazón. El tiempo pasó volando y el tiempo previsto para que su Fend y Swan Susan se encontraran se acercaba. Sin que Li Fan enviara a nadie para monitorear, Morrubin ya había enviado información sobre las posibles ubicaciones de las mansiones rupestres. Había 5 ubicaciones, 2 de las cuales habían sido descartadas como posibilidades. Porque los preparativos ya habían comenzado en las 3 moradas rupestres restantes. La familia Swan tenía un estatus noble y estaba acostumbrada a una vida de lujo. Cada vez que iban a algún lugar, aunque no había necesidad de instrucciones especiales, los cultivadores subordinados tenían que arreglar todo con antelación para no disgustar al maestro. Como las 3 moradas rupestres aún no estaban decididas definitivamente, se hicieron preparativos para todas ellas. En cualquier caso, para la familia Swan, los recursos gastados fueron solo una gota en el océano. Y como miembros de larga data de los niveles superiores de la Alianza Inmortal, probablemente nunca imaginaron que alguien se atrevería a atacar a la familia Swan. Las llamadas medidas de confidencialidad se realizaron solo simbólicamente, casi inexistentes. No es su culpa. Quizás incluso la propia Swan Susan desprecia la llamada seguridad. Li Fan sonrió, un destello de intención asesina en sus ojos. Convocó a Tian Yan, Lin Ling y Daoist 100 Flowers y les dijo el objetivo de esta operación. Solo necesitas cooperar conmigo. Li Fan les pasó un conjunto de formaciones y les pidió que se familiarizaran y practicaran durante el periodo de espera. Con los 4 uniendo nuestras manos para formar esta formación, es suficiente para sellar un área entera. Sin entrada ni salida. Aislamiento total por dentro y por fuera, incapaz de comunicarse. La persona encerrada por la formación también sufrirá una opresión equivalente a la totalidad del poder de nuestra alma, y su fuerza se reducirá enormemente. Esta operación no es muy peligrosa. Se requiere una batalla rápida y una decisión rápida. Li Fan dijo simplemente. Esta formación del emisario superior es realmente extraordinaria. Incluso en los restos de nuestros diversos reinos en aquel entonces, sería difícil encontrar uno comparable. Después de que terminó la práctica inicial y puso a prueba el poder de la formación, Dao's 100 Flowers no pudo evitar exclamar de admiración. Un rastro de miedo también apareció en los ojos de Lin Ling. Solo Tian Yan permaneció aturdido e indiferente. Li Fan simplemente sonrió en respuesta.
Como podrían saber que esta formación aparentemente abrumadoramente poderosa fue hecha a medida por el disco de disociación final durante estos más de 10 días de espera, basándose en información sobre Swan Susan y Su Feng. Todo estaba listo y Li Fan también se puso en contacto con Mo Rubin. El clon demoníaco divino que ocupaba también llegó a las afueras de la prefectura de Tianquan para reunirse con ellos. En cuanto a los 3 seres de la integración Dao que siguen a Li Fan, Mo Rubin solo hizo una pequeña pausa en Daoist 100 Flowers por un momento, luego cerró los ojos con una expresión indiferente. Si se encuentran en la ciudad celestial de la Alianza Inmortal, sería realmente un poco complicado. Pero como desdeñan la morada rupestre de la ciudad por considerarla demasiado rudimentaria y están acostumbrados a vivir en mansiones rupestres naturales fuera de la ciudad. J.I., disfrutando del lujo y la disipación, ya han allanado su propio camino hacia la muerte. Mo Rubin transmitió en secreto, su tono desenmascarado con desdén e intención asesina. La alianza de los 10.000 inmortales es así. El transmisor de la arma que ocupas lo es aún más. Li Fan respondió con una risa extraña. Parece que es hora de darle una llamada de atención a la alianza de los 10.000 inmortales. Mo Rubin resopló fríamente. En los 2 últimos días, basándose en los cambios en los cultivadores fuera de las 3 mansiones rupestres, finalmente se fijaron en el objetivo. En un mar de 1000 millas de bambú. Li Fan y los demás acechaban en el aire, mirando el verde que se extendía hasta el horizonte, cada uno con expresiones diferentes. Las 100 flores taoístas tal vez pensaron en su tierra natal ya destruida, con un rastro de tristeza brillando en sus ojos. Lin Lin, por otro lado, miró a su alrededor, tratando de encontrar si había alguna manifestación espiritual como ella en este mar de bambú. Mo Rubin y Li Fan continuaron con su fría burla. Realmente saben disfrutar. Este lugar es perfecto para su entierro. Durante la emboscada que esperaba la llegada de Swan Susan, se produjo un pequeño interludio. Una voz de oración piadosa apareció de repente en la mente de Li Fan. Mo Rubin pareció sentir algo y miró a Li Fan, frunciendo ligeramente el ceño. Está bien. Li Fan hizo una expresión de conocimiento, indicándole a Mo Rubin que se relajara. Al mismo tiempo, revisó la escena en su mente. Era Dao Xuanzi, a quien no había visto desde hacía mucho tiempo y que ahora era miembro de la Federación de todos los mundos de este mundo. Anteriormente, Li Fan les había revelado la ubicación general de la perla Cangai. Después de años de espera y búsqueda, finalmente encontraron la perla Cangai. Utilizando el método de restablecer el Dao, reconstruyó la base con Earthly Wonder. La intensa ola de fe en este momento fue la sincera gratitud de Dao Xuanzi al verdadero inmortal de la salvación inmortal compasivo después de construir con éxito sus cimientos. Li Fan notó que el poder del voto dorado que apareció de la nada en el cuerpo de Calamidad tenía algunas diferencias sutiles en comparación con lo que había cosechado antes. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C994. Aquellos que buscan el Dao con la mayor sinceridad. Capítulo 994. Aquellos que buscan el Dao con la mayor sinceridad. Según la información actualmente conocida, el poder del voto dorado, también conocido como el néctar de los espíritus miríada, es el remanente de las huellas del gran Dao buscadas por el verdadero inmortal sin rostro. Como dice el refrán, nace con deseos, persiguiendo al Dao incesantemente hasta la muerte. El poder del voto dorado, absorbido anteriormente por el cuerpo de Calamidad de Li Fan, era simplemente energía pura, sin ninguna creencia de perseguir al Dao dentro de él. Pero el poder del voto dorado generado a partir de los comentarios de Dao Xuanzi en este momento en realidad hizo que Li Fan sintiera un deseo extremadamente sutil de buscar al Dao. Incluso después de haber sido filtrado por la estatua de piedra y haber interceptado la mayor parte, el residuo restante se destacó como una luna brillante en el cielo entre todo el poder del voto dorado. Como resultado, Li Fan lo detectó claramente en el instante en que se generó. Aquellos que buscan el Dao con la mayor sinceridad obtienen la inmortalidad. Como se esperaba del tipo que luchó hasta la muerte contra su hermano por una técnica de cultivo y lo persiguió hasta la tierra inmortal prohibida. Parece tan despreocupado en la superficie, pero la búsqueda del Dao por parte de su corazón es tan decidida. El deseo de perseguir al Dao en el poder del voto dorado solo existió por un momento antes de desaparecer en un instante. Li Fan sintió como si hubiera perdido algún tesoro supremo y de repente su corazón se sintió vacío.
Sin embargo, poco después, cuando el mantra del corazón inmortal de Xuanwan circuló automáticamente, esta inexplicable sensación de pérdida fue rápidamente aplastada. Habiendo obtenido la perla Kangai, el futuro de Dao Xuanzi en esta vida es prometedor. Y aunque Kou Hong conoce la información sobre la otra maravilla terrenal, el caldero de las 100.000 grandes montañas, no tiene prisa por ir allí. En cambio, acompaña pacientemente a Dao Xuanzi hasta que reconstruye con éxito sus cimientos. Estos dos hermanos tienen un afecto genuino. Quizás pueda cuidarlos mejor en el futuro. El pequeño interludio terminó y la atención de Li Fan volvió al mar de bambú en la prefectura de Tianquan antes que él. En silencio, Len Len y los otros dos ya se habían infiltrado en el mar de bambú al amparo de Li Fan y Mo Rubin, preparando la formación de emboscada en el interior. Solo tuvieron que esperar a que Xuan Zuzang mordiera el anzuelo. Con el gran enemigo acercándose, entre el grupo, solo Len Len parecía algo tenso. Tianyan era de madera y, después de todo, Dao Hundred Flowers era un cultivador inmortal de longevidad que había sobrevivido a la gran calamidad antigua y conocía bien el mundo. En cuanto a Li Fan y Mo Rubin, ya consideraban a este sabio inmortal de la nieve escarlata como algo en su bolsillo. El tiempo pasó lentamente, y poco después. 2 rayos de luz arcoíris llegaron uno tras otro, atravesando el aire y aterrizando fuera del mar de bambú. La formación protectora del mar de bambú se activó y 2 filas de 18 cultivadoras con faldas largas rojas emergieron en secuencia para saludarlas. Pero esas 2 figuras ni siquiera las miraron y se dirigieron directamente a la mansión de la cueva de bambú. ¿HM? ¿Lucy-chan? ¿Por qué vino ella también? Mo Rubin estaba algo sorprendido pero no entró en pánico. Sin embargo, todavía miró a Li Fan en busca de su opinión. ¿Tenemos una idea clara de esto? Mientras hablaba, transmitió la información general sobre Lucy-chan. Lucy-chan fue discípulo del principal maestro de formación de la sala de formación de la generación anterior, Lucia. Su currículum vitae parecía normal y tranquilo, sucediendo a su maestro. Pero en todo el proceso de herencia de poder, lograr una calma completa sin olas fue suficiente para demostrar las extraordinarias habilidades de Lucy-chan. Ra. Li Fan entrecerró ligeramente los ojos y asintió. No hay nada que temer. Capturar una integración DAO es un agarre, capturar 2 integraciones DAO también es un agarre, no hay diferencia. Sin embargo, Lucy-chan es, después de todo, el principal maestro de formación de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Al utilizar esta formación de captura derivada de la corona de formación sin vida, que usted proporcionó, podría existir el riesgo de que se rompa. Si llegan refuerzos entonces, sería problemático. Espero que esta corona de formación sin vida sea confiable. Li Fan cambió repentinamente su tono. Por supuesto, esto fue solo para engañar a Mo Rubin. La formación emboscada establecida en el mar de bambú en este momento estaba, en términos de complejidad y capas, por encima de las formaciones de bloqueo espiritual Tianxuan y sellado espiritual Xuantian, liderando por al menos una generación. Aunque el nivel Dao de formación de Lucy-chan era de primer nivel en el salón de formación, no tenía absolutamente ninguna posibilidad de romper la formación en poco tiempo. Esto se podía ver en el hecho de que ella ya había entrado en la formación pero permanecía ajena a los peligros ocultos en su interior, como si nada estuviera mal. La razón para decir esto fue simplemente ocultar el origen de esta gran formación emboscada. Mo Rubin no sospechó nada y reflexionó un momento antes de decir, incluso si rompe la formación, llevará tiempo. Solo tenemos que luchar con rapidez y decisión, capturándola antes de que encuentre el defecto de la formación. Mientras hablaba, frente al cultivador que poseía Mo Rujun, de la nada pareció aparecer una superficie de espejo gris parecida a una línea. Una luz sombría brilló y en un momento apareció otro cultivador idéntico en apariencia. Entonces la superficie del espejo siguió emergiendo, 2 se convirtieron en 4, 4 en 8, y solo entonces se detuvo. De principio a fin no hubo la más mínima fluctuación de aura. Lin Ling y los otros 2, al ver esta escena, quedaron estupefactos. Y Li Fan sintió a las 8 personas frente a él, cada uno era un cultivador vivo y no podía distinguir ninguna diferencia. Cuando comience la batalla, utilizaré estos cuerpos para brindar la mayor ayuda posible. Pero no puede durar mucho. Mo Rubin transmitió. Después de que Xuan Zuzang y Lucy-chan entraron al mar de bambú,
descansaron en uno de los edificios de bambú que había dentro. Para evitar alertar al enemigo, Li Fan y los demás no espiaron. Solo se aseguraron de que los dos estuvieran dentro, esperando la llegada de Su Fen. Y Su Fen no hizo esperar mucho tiempo a todos. A medida que los copos de nieve escarlata descendían lentamente en el mar de bambú, la figura de Su Fen se fue aclarando gradualmente. Miró el edificio de bambú cercano, con el rostro lleno de resentimiento. Pero al final no se atrevió a mostrarlo delante de su madre. Respiró profundamente y su expresión volvió a la calma como el agua. Caminó lentamente hacia el frente del edificio de bambú. «Madre». Su Fen dijo lentamente. «Jejeje, Fenger está en casa. Entra rápido, tu tía Lu también está aquí». La voz de Xuan Susang, con un toque de risa, provenía del edificio de bambú. No sonaba como el de una madre, sino como el de una niña de 15 o 16 años. Su Feng abrió la puerta del edificio de bambú y entró. Las miradas de Xuan Susang y Lu Xichan se centraron en Su Feng en un instante. En este momento, un grito severo como un trueno resonó a través de este mar de bambú. «Hermano Su, tenga la seguridad. Su hermano pequeño definitivamente lo ayudará a persuadir a su honorable madre y devolverle su libertad». Tan pronto como Li Fan dijo esto, Su Feng, Xuan Susang y los demás no solo se detuvieron un poco. Incluso Mo Rubin, Len Len y el resto quedaron momentáneamente confundidos. «Actúa». Afortunadamente, la transmisión de Li Fan llegó rápidamente. Lin Ling y los otros dos tomaron rápidamente sus posiciones, y la gran formación establecida por los 4 seres de la integración Dao se completó instantáneamente. Mo Rubin tampoco se contuvo, los 8 cuerpos idénticos explotaron con una explosión. De cada cuerpo salió volando una figura negra borrosa. Luego las sombras se expandieron, envolviendo todo el mar de bambú en un instante. Jeje, Fenger tiene algunas perspectivas ahora. Al principio, después de un breve aturdimiento, Xuan Susang todavía mantenía una leve sonrisa. Ella pensó que era Su Feng reuniendo a un grupo de amigos cuando hacía buen tiempo para rebelarse. Después de todo, ya había hecho cosas así antes. Pero a medida que la formación se desarrolló y las sombras borraron el cielo, la expresión de Xuan Susang pronto cambió drásticamente. Se dio cuenta de que el poder de esta emboscada no era algo que Su Feng pudiera orquestar. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C995. 2 bellezas caen en sus garras. Capítulo 995. 2 bellezas caen en sus garras. Fenger, ten cuidado. Xuan Susang apareció al lado de Su Feng, con expresión grave. Mientras tanto, Lu Xichan intentó inmediatamente contactar con el mundo exterior, solo para descubrir que no podía conectarse en absoluto. Pequeños ladrones, el ancestro inmortal está ante vosotros, ¿por qué no os arrodilláis? Una voz cuádruple resonó como un trueno en sus oídos. En el cielo oscuro, parecía como si la manifestación del Dharma del ancestro transmisor del Dharma realmente apareciera. Mirando hacia abajo imponentemente y sin ira. ¡Boom! Una enorme presión invisible descendió repentinamente, convirtiendo el edificio de bambú en polvo en un instante. Todo el suelo retumbó y se hundió varios pies. Xuan Susang y los otros dos quedaron momentáneamente atrapados en su lugar por esta presión, incapaces de moverse. Antes de que pudieran luchar, vieron aparecer repentinamente 5 lunas de sangre en el cielo sombreado. Extrayendo hilos. Una voz helada y sin emociones resonó desde el dosel del cielo. Una miríada de hilos descendieron de las lunas de sangre. Como innumerables tentáculos, se acercaron silenciosa y rápidamente, envolviéndose a su alrededor. Los hilos parecían informe, pero en el momento en que tocaron sus cuerpos, una ola de debilidad surgió de lo más profundo de sus corazones. Xichan. La armadura de batalla carmesí se manifestó repentinamente alrededor de Xuan Susang y Su Feng. Pero no pudo bloquear estos hilos invisibles. La situación de Lu Xichan era aún peor. A su alrededor seguían apareciendo símbolos plateados que representaban la formación, para luego disiparse sin dejar rastro momentos después. El sudor frío recorrió la frente de Lu Xichan. Al principio, la conmoción llenó sus ojos y luego se convirtió en un terror indiscutible. El campo de batalla era caótico,
Tal vez aquellos que no conocían la formación no sabían lo que le estaba pasando. Pero Lucichan lo sabía muy bien. Cada vez que preparaba una formación, una fuerza inexplicable del entorno la destrozaba instantáneamente. Las matrices ni siquiera se formaron completamente antes de romperse. Era como si el enemigo ya supiera exactamente qué formación pretendía desplegar. La velocidad de la perturbación era absolutamente inconcebible. Al principio, Lucichan pensó que un traidor en el salón de formación de la Alianza de los 10.000 Inmortales había filtrado todas sus matrices dominadas. Pero pronto, cuando sacó su formación más secreta, se enfrentó al mismo resultado, destrucción repentina. Así, el terror en el corazón de Lucichan se extendió incontrolablemente. Parecía volver a la primera vez que conoció a su maestro. Las profundas habilidades de formación que mostró su maestro la dejaron asombrada, fascinada y obsesionada. Su otrora orgulloso talento parecía completamente inútil ante él. Y ahora, la que rompió sus formaciones mostró habilidades de formación que superaban con creces incluso las de su maestro. Ese era un reino que ni siquiera podía imaginar. ¿Quién diablos es? Como jefa del salón de formación de la Alianza de los 10.000 Inmortales, su orgullo se hizo añicos. Lucichan sintió que innumerables rostros de su maestro aparecían en las sombras circundantes. Sichan, has decepcionado demasiado a tu maestro. De ahora en adelante, no le digas a los demás que eres mi discípulo, no puedo permitirme la vergüenza. Lucichan, muero con los ojos abiertos. No, maestro, no es así. Atrapado en la ilusión, Luon Sechan tembló. Ella perdió completamente la voluntad de resistir por el momento. Las espesas sombras que la rodeaban la envolvieron por completo y luego desapareció en el mar de bambú. Al ver esto, el rostro de Swan Susan palideció de horror. Pero frente a la manifestación del Dharma y al asalto de innumerables hilos, ella ya estaba luchando por sobrellevar la situación. Hermano Xinguang, he sellado temporalmente a Lucichan. Sin embargo, justo ahora. La voz algo desconcertada de Morrubin se hizo notar. Jeje, simplemente le golpeó la debilidad mental. ¿Quién hubiera pensado que la famosa jefa de la sala de formación sería tan cobarde y aterrorizada por su maestro? Lei Fan respondió con una risa siniestra. Ya veo. Como la batalla aún no había terminado, Morrubin no se detuvo en ello. Mi poder restante se está desvaneciendo rápidamente. Me temo que no será suficiente sellar a Swan Susan y Su Feng. No importa, ya están condenados. Como ambos comunicaron brevemente, su ataque siguió siendo letal. Bajo la formación liderada por los tres, incluso con protección de armadura de batalla, Swan Susan era como una hoja en el viento, en una situación desesperada. La luz carmesí protegía su mente, pero estaba constantemente oprimida por la mirada proyectada desde la manifestación del Dharma del ancestro inmortal en el cielo. Ella ya había alcanzado su límite. En este punto, Swan Susan se dio cuenta de que la sombra sobre su cabeza no era realmente la imagen del ancestro inmortal. Fue simplemente la manifestación óptima derivada para intimidar su mente en el primer momento. Después de todo, ayudar al espejo Tianzuan a crear un clon humano violó el sistema establecido por el ancestro inmortal. Decir que Swan Susan no sentía miedo sería imposible. Aunque no fue la verdadera manifestación del Dharma, la presión que le generó no disminuyó. Y las sombras circundantes, llenas de risas inquietantes, solo multiplicaron sus ilusiones, haciéndole difícil aferrarse. Los hilos grises que le envolvían desde que comenzó la batalla se acumulaban cada vez más. Sus pensamientos y movimientos se volvieron lentos debido a ellos. ¿Quién es exactamente? Antes de perder el conocimiento, innumerables preguntas sin resolver pasaron por la mente de Swan Susan. Con los dos cultivadores de la integración Dao sometidos, el resto de la batalla no tuvo suspenso. La encarnación de Su Feng, con fuerza de transformación del alma, no pudo intervenir desde el principio. Bajo la opresión mental de la formación combinada de los 4 cultivadores de la integración Dao, hacía tiempo que se había desmayado. Después de recoger a todos los demás cultivadores de la mansión Bambu's y Keven para reprimirlos, Li Fan miró a las 2 cultivadoras inconscientes de Dao Integration que estaban más adelante. Ambos poseían una belleza que podía derrocar imperios. Lucichan exudaba una elegancia noble, mientras que Swan Susan parecía una mujer joven, que aún conservaba un rastro de inocencia. Hermano Xinguang, mi poder está a punto de disiparse.
te dejo este lugar a ti. Las sombras ilimitadas que envolvían el mar de bambú convergieron, formando finalmente una figura borrosa. Miró a Li Fan y dijo lentamente, si hay noticias del clon del espejo del tesoro de Xuantian, contácteme lo antes posible. El cuerpo que ocupé ha sido completamente destruido. La próxima vez que nos encontremos, recuerden traer otro. Todavía en la última cueva cielo oculta. La voz se desvaneció junto con las sombras. Esta batalla transcurrió sin contratiempos. La técnica de sombras que oscurece el cielo de Mo Rubin merece un gran reconocimiento. Aunque no fueran enemigos, todavía sentía una presión indistinta. Por un momento, incluso vislumbré las formas del Doctor Celestial y las ruinas inmortales en la oscuridad. La secta xuantiana es realmente extraordinaria. El pensamiento pasó rápidamente, la atención de Li Fan volvió a Xuan Zuzan y al otro. Emisario superior, ¿nos retiramos ahora? El taoísta Cienflores preguntó con cautela. Li Fan reflexionó por un momento y luego negó con la cabeza. Ustedes tres vayan a este mar de bambú y protejan la entrada. Los interrogaré aquí para obtener noticias del clon de Xuantian Mirror. Los tres reconocieron y se marcharon. Li Fan luego sacó 2 frutas de la verdadera tentación. Solo quedan estos 2. Parece que es hora de pedirle más a la asociación de 5 ancianos. Los ojos de Li Fan se entrecerraron ligeramente mientras tejía lentamente una intrincada mentira. Una vez que Truth Temptation Fruits emitió ráfagas de luz brillante, Li Fan les dio las 2 frutas. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C996. Al Bracker le resulta difícil restaurarlo. Capítulo 996. Al Bracker le resulta difícil restaurarlo. La fruta de la tentación verdadera se transformó en hebras de luz blanca plateada, vertiéndose en los cuerpos de los 2 cultivadores de la integración Dao. Originalmente, Li Fan había asumido que todo iría tan bien como antes cuando usaba la fruta de la tentación verdadera, pero para su sorpresa, justo cuando la luz blanca plateada estaba a punto de invadir sus mares de conciencia, de repente se detuvo. Era como si hubiera encontrado algún tipo de barrera. El poder del fruto de la tentación verdadera estaba completamente bloqueado fuera de sus almas divinas. La fruta de la tentación verdadera se disipó en el aire, pero no logró alterar la cognición de Xuan Zuzan y Lucichan. La luz plateada simplemente se aferraba firmemente a sus almas divinas. Esto es. La expresión de Li Fan cambió mientras observaba de cerca, dándose cuenta de que no era el poder del soberano celestial el que había fallado. Más bien, sus almas divinas estaban protegidas por una capa especial de defensa, resistiendo la influencia que retorcía la cognición. Como era de esperar, los miembros de alto nivel de la Alianza de los 10.000 Inmortales tienen un mecanismo único de defensa del alma divina. De lo contrario, tendría sentido que, si pudieran producir en masa frutas de la tentación verdadera, la asociación de los 5 ancianos habría conquistado la Alianza de los 10.000 Inmortales hace mucho tiempo. Habiendo fracasado su primer intento de incentivo, Li Fan no se rindió. Tampoco tenía intención de preguntarle a Mo Rubin sobre este mecanismo divino de defensa del alma. Xuan Zuzan está vinculado al secreto de la encarnación del espejo Tianxuan, así que parece que tendré que usarte para el experimento. La mirada de Li Fan se volvió hacia Lucichan, quien yacía en un profundo sueño. Por razones de seguridad, además del sello de sombra de Mo Rubin, Li Fan instaló múltiples formaciones alrededor de las 2 mujeres. Esto garantizó que incluso si ocurriera algo inesperado durante el experimento y se despertaran inexplicablemente, no podrían contactar con el mundo exterior ni escapar en poco tiempo. Luego, separó una hebra de su sentido divino, extendiéndola lentamente hacia y acercándose al alma divina de Lucichan. Había que decir que la fuerza divina del alma de Lucichan era algo indigna de su título de jefa del Salón de Formación de la Alianza de los 10.000 Inmortales. En el Palacio Celestial de Cloudwater, Li Fan una vez trató a Anai y entró en estrecho contacto con el alma divina del otro. Como potencias de la integración Dao, Lucichan era mucho más débil que el antiguo señor del Palacio Celestial de Cloudwater. Li Fan no sintió ninguna amenaza y observó con tranquila compostura. Fuera del alma divina, parecía haber patrones grabados en líneas doradas oscuras. Parpadeaban dentro y fuera de la visibilidad, como cadenas que ataban el alma divina y al mismo tiempo formaban una capa de protección similar a una armadura. Pero durante su observación, Li Fan notó profundamente que estos patrones dorados oscuros, más allá de toda protección,
probablemente tenían una función de autodestrucción. Si la protección de los patrones dorados oscuros se rompe a la fuerza, estas cadenas ahora casi fusionadas con el alma divina, se romperían centímetro a centímetro en un instante. El resultado sería solo uno: el alma se dispersaría y perecería. Después de descubrir la función de los patrones dorados oscuros, Li-Fan de repente sintió que era bastante complicado. Afortunadamente, después de un momento de contemplación, encontró un caso similar en el Mending Haven Record. Hablaba de dos cultivadores que llevaron a su hijo al Doctor Celestial para recibir tratamiento. Estos dos habían formado una pareja de compañeros Dao desde la etapa de refinación de I. Se apoyaron mutuamente, avanzaron juntos y finalmente llegaron al reino de la transformación espiritual uno al lado del otro. También fueron bendecidos con un hijo precioso, un caso de doble felicidad. Pero lo que tomó por sorpresa a los dos cultivadores fue que su hijo, incluso con más de 10 años, todavía no podía hablar. Parecía aturdido y tonto, con débiles reacciones ante el mundo exterior. Solo cuando sus padres lo llamaban respondía en consecuencia. Después de un examen, el Doctor Celestial les informó de la causa. El alma divina de su hijo en realidad no estaba dañada ni incompleta, de hecho, era mucho más fuerte que la de los cultivadores comunes. Sin embargo, el enorme alma divina no coincidía con su frágil cuerpo, lo que provocó un desbordamiento del poder del alma divina que formó un capullo retorcido en forma de jaula. Durante un largo periodo de mutación, finalmente se envolvió firmemente alrededor de su alma divina original, lo que dificultó la conexión con el mundo exterior. La solución en realidad fue bastante sencilla. Solo hacía falta podar estas ramas crecidas del alma divina. Pero resolver verdaderamente el problema no fue tan fácil como parecía. Estas ramas crecidas eran, de hecho, parte del alma divina original. Para limpiarlo sin dañar el alma divina central ni desencadenar una reacción feroz del alma en su conjunto, el Dr. Celestial proporcionó la solución óptima. Eso era para que el alma divina de un pariente cercano tocara y lavara estas ramas cubiertas de maleza, usando su propia alma divina como tijeras para podarlos a todos. A lo largo del proceso, las almas de quien se salvaba y de quien realizaba el acto se fusionaban. Pero precisamente porque eran parientes cercanos, no habría resistencia de principio a fin. Sería como simplemente vivir juntos durante un largo periodo de años. El único costo era que el alma divina del intérprete sufriría graves daños. Una caída de varios reinos era inevitable. Cuando el Dr. Celestial explicó la solución a la pareja, sus reacciones claramente diferían. Curiosamente, en el Mending Haven Record, no se especificó quién estaba dispuesto y quién se mostraba reacio. Después de una discusión extremadamente acalorada, el resultado fue que la pareja finalmente decidió no salvar a su hijo. Y para evitarle más sufrimiento, mataron personalmente al niño. Posteriormente, esta pareja inmortal se fue distanciando poco a poco en apariencia pero distanciándose en espíritu. Más tarde, durante una persecución por parte de los enemigos, huyeron por separado y ambos perecieron violentamente. Esta restricción del sentido divino parece extremadamente similar a las ramas crecidas en este caso. Coexistiendo con el alma divina, casi una y la misma. Extremadamente sensible a las fuerzas externas, si el cuerpo principal es destruido, arrastra consigo el alma divina central. Pero precisamente porque está entrelazado con el alma divina, está menos protegido contra el poder del alma divina misma. Por lo tanto, el método para eliminar la restricción del alma divina es igualmente sencillo. Li-Fan ya tenía un plan en mente. Momentos después, un flujo continuo de poder del alma divina se derramó silenciosamente en el alma divina de Lucichan. Frente a la protección del patrón dorado oscuro, como una presa majestuosa, avanzó como maremotos furiosos, estrellándose de frente. Dado que esta restricción fue diseñada para manejar las fluctuaciones en el poder divino del alma, tales impactos en el alma eran comunes y no desencadenaban un contraataque. Pero en el constante proceso de exploración, la producción de poder del alma divina de Li-Fan se agotó rápidamente. Sin embargo, pronto Li-Fan, operando el método de plenitud y vacío ilimitados, repuso el poder de su alma divina y lo envió nuevamente. Incluso las rocas costeras se erosionan lentamente bajo años de olas oceánicas. Lo mismo se aplica a esta restricción de patrón dorado oscuro. Con los ojos cerrados,
Li Fan produce constantemente el poder de su alma divina. Al poco tiempo, una sección del patrón dorado oscuro comenzó a desvanecerse y desaparecer. El poder de la fruta de la tentación verdadera, que había permanecido fuera del alma divina de Lucichan, ahora se mezcló con el poder del alma divina de Li Fan y se derramó a través de esta brecha en un vasto torrente, colisionando con el alma divina de Lucichan. Si hubiera sido solo el alma divina de Li Fan, la intrusión de un extraño inevitablemente alertaría y provocaría a Lucichan, incluso mientras dormía. Pero en ese momento, la fruta de la tentación verdadera contenía la elaborada mentira que Li Fan había tejido. Que su amo de entonces no había caído realmente sino que fingió la muerte, escapando como una cigarra desprendiéndose de su caparazón y transformándose en Li Fan. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C997. El secreto de las bellezas gemelas. Capítulo 997. El secreto de las bellezas gemelas. En los recuerdos de Lucichan de la primera mitad de su vida, casi solo estaba la figura de su maestro, Lucia. El resto consistía en un conocimiento infinito de las formaciones de matrices. Por lo tanto, cuando Li Fan, encarnado como el maestro de Lucichan, chocó su alma divina con la de Lucichan, no provocó mucha resistencia. Por el contrario, Li Fan sintió emociones llenas de miedo por parte de Lucichan. Innumerables escenas brillaron en el alma divina de Lucichan, verdaderas y falsas, falsas y verdaderas. La cara de Lucia y la cara de Li Fan cambiaban constantemente, y la velocidad aumentaba cada vez más rápido. Al final, solo quedó el rostro de Li Fan, firmemente grabado en lo profundo del alma divina de Lucichan. A medida que el poder de la luz plateada de la fruta de la tentación verdadera se disolvió por completo. El cuerpo de Lucichan también volvió lentamente a la calma después de un ataque de intensas convulsiones. Li Fan retiró el poder de su alma divina. La transmisión a largo plazo y a gran escala del alma divina había sido demasiado consumidora. Incluso con la característica del método de plenitud y vacío ilimitados, de regenerar infinitamente el alma divina, se sintió un tanto abrumado por el momento. Afortunadamente, el asunto se manejó con éxito. En la recién concluida fusión de almas divinas, Li Fan había vislumbrado muchos secretos en los recuerdos de Lucichan. Por ejemplo, el maestro de Lucichan, Lucia, en realidad nunca había estado completamente satisfecho con Lucichan. Hasta su muerte, no tenía ninguna esperanza de si Lucichan podría heredar sus incomparables artes de formación de matrices en el futuro. Cuando aceptó a Lucichan como discípula en aquel entonces, incluso le pasó el puesto de jefa del Salón de Formación Estratégica. Hubo ciertos factores especiales involucrados. Aunque Lucia nunca lo declaró explícitamente hasta su muerte, la propia Lucichan especuló que podría ser la hija de su amo Lucia. Sin embargo, al final le faltó el coraje para verificar esta suposición. Y como el cadáver de Lucia se convirtió en cenizas y humo, ya no se pudo verificar si esta suposición era cierta o no. Lucichan tenía muchos más secretos. Por ejemplo, debido a que creció bajo la tutela de alta presión de su maestro en sus primeros años, su psique siempre había estado bajo un estrés inmenso. En el proceso de encontrar formas de aliviar la presión, descubrió un método bastante eficaz. Y la razón por la que venía a menudo a Xuan Suchang era precisamente por eso. Pensando en esto, la expresión de Li Fan mostró un ligero cambio peculiar. Entonces, la constitución masoquista de Lu Suejin en realidad fue heredada de su madre. Realmente lo es. Li Fan meneó ligeramente la cabeza. Y hablando de la hija de Lucichan, Lu Suejin, ella también estaba emparentada con Xuan Suchang. Durante una sesión de alivio de presión, Lucichan descubrió que Xuan Suchang de alguna manera había quedado embarazada. Aunque Lucichan estaba llena de conmoción, naturalmente no podía aceptarla. Bajo coerción, Xuan Suchang no tuvo más remedio que confesar la verdad. El método de los seres vivos, transmitido por el espejo Tianxuan. Li Fan entrecerró ligeramente los ojos y miró a Xuan Suchang a su lado. Lucichan, enredado con Xuan Suchang, también utilizó el método de los seres vivos para concebir y dar a luz a una hija. Parece que la encarnación humana del espejo Tianxuan está de hecho relacionada con el portador del espejo, Kan. Li Fan cerró los ojos y digirió lentamente la gran cantidad de información que había obtenido a la vez. Al mismo tiempo, recuperó su alma divina agotada. Una vez que la recuperación estuvo casi completa,
Li Fan procedió como antes e invadió el alma divina de Xuan Zuchang. Xuan Zuchang era digna de ser descendiente directa del titular del espejo Kan, ya sea en términos de poder divino del alma o defensas restrictivas. Era considerablemente más fuerte que Lu Xichan. Pero lamentablemente fue solo un cambio cuantitativo, sin ninguna diferencia cualitativa. El esfuerzo persistente y constante de Li Fan, combinado con la infusión del aura del alma divina de Lu Xichan y la ayuda del fruto de la tentación verdadera. Una vez que las defensas fueron violadas en un instante, su cognición se volvió aún más fácil de distorsionar. Así, además de ser el maestro de Lu Xichan, Li Fan adquirió otra identidad. Otra encarnación del espejo Tianxuan. Ya cuando el ancestro inmortal restableció la alianza de los 10.000 inmortales, el espejo Tianxuan se había preparado y creado un clon humano para sí mismo. Sin embargo, desafortunadamente, el ancestro inmortal albergaba sospechas hacia el espejo Tianxuan y descubrió este clon. Suprimió el clon. A partir de entonces, el espejo Tianxuan perdió contacto con el clon. Desesperado, el espejo Tianxuan no tuvo más remedio que reiniciar el plan para crear un clon. Al final, llegó a una cooperación con Mirror Holder Khan. Pero lo que no sabían era que el maestro de Lu Xichan, el ex jefe del Salón de Formación Estratégica de la Alianza de los 10.000 Inmortales, Lu Xia, había descubierto casualmente el sello del ancestro inmortal antes. Por casualidad, rescató al clon originalmente suprimido. En ese momento, después de haber sido suprimido durante demasiado tiempo, el clon del espejo Tianxuan ya estaba al borde del colapso, por lo que Lu Xia tomó la iniciativa de usar su propia vida para salvarlo. Aunque sobrevivió, habiendo sido suprimido durante demasiado tiempo y ahora en un nuevo cuerpo, el clon ya había perdido la autoridad del espejo Tianxuan. No era diferente de un verdadero ser humano. Originalmente tenía la intención de seguir viviendo como el humano Lu Xia a partir de entonces, pero inesperadamente descubrió que, al estar después de todo en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales y aún tener una conexión inseparable con el espejo Tianxuan, sus características como el espejo Tianxuan todavía eran detectadas por ciertas personas. Para preservar su vida, no tuvo más remedio que fingir su muerte y huir. Originalmente pensó que podría vivir libre y sin restricciones de esta manera, pero nunca esperó que un nuevo clon del espejo Tianxuan naciera por un giro del destino. Lo más fatal fue que los tesoros inmortales tienen espíritus, solo puede haber uno en el mundo. No habría un segundo espejo Tianxuan en el mundo, ni habría dos clones humanos del espejo Tianxuan al mismo tiempo. Aunque había surgido debido a varias coincidencias erróneas, este error ahora se estaba corrigiendo. Sintió que se estaba debilitando continuamente. Probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que se disipara por completo entre el cielo y la tierra. Y la única forma de sobrevivir era encontrar y matar al segundo clon del espejo Tianxuan. Esta fue la mentira colosal que Li Fan había fabricado, atrayendo tanto a cultivadoras femeninas de Dao Integration como al clon del espejo Tianxuan. Es cierto que, tras pensarlo detenidamente, tenía muchas lagunas. Pero mientras extrajera información sobre el clon humano del espejo Tianxuan de la boca de Xuan Zuchang después, incluso si todo quedara expuesto, ya no importaría. Es una lástima que toda la información sobre el espejo Tianxuan parezca estar cifrada como por alguna fuerza. El alma divina no puede explorarlo. De lo contrario, no habría necesidad de tomarse la molestia de inventar semejante mentira. Li Fan reflexionó interiormente. No mucho después de que terminara la transformación cognitiva, Xuan Zuchang y Lu Xichan despertaron lentamente. Las reacciones de las dos mujeres al ver a Li Fan también fueron bastante diferentes. El cuerpo de Lu Xichan tembló, inconscientemente bajó la cabeza y soltó en voz baja, «¿Maestro?». Aunque la expresión de Xuan Zuchang era compleja, ella permaneció en silencio. Porque cuando este ex maestro de formación jefe y clon humano del espejo Tianxuan llegó a la puerta, casualmente la había atrapado a ella y a Lu Xichan en el acto. Aunque Li Fan no había dicho nada en ese momento, las dos mujeres estaban completamente avergonzadas. En el silencio sepulcral, fue Li Fan quien habló primero, «Ya te he dado una oportunidad. Sigo siendo el segundo clon, ¿a quién exactamente eliges ayudar?». Con un destello de intención asesina en sus ojos, Li Fan dijo lentamente, «Si no fuera por el bien de Xichan, hace mucho que habría buscado en vuestras almas». «¿Crees que esos pequeños trucos en tus almas divinas pueden detenerme?». Lu Xichan no se atrevió a responder, ni siquiera se atrevió a respirar fuerte.
mientras que Swan Su-chan, después de percibir su propia situación, tuvo una expresión cambiante y finalmente tomó una decisión. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C998. 3 látigos de ataque en el alma. Capítulo 998. 3 látigos de ataque en el alma. Swan Su-san respiró profundamente, miró directamente a Li Fan y dijo lentamente: estoy dispuesto a ayudar a Senior a resolver la crisis, pero... Li Fan agitó la mano, interrumpiéndola: no importa. Solo cuéntame la información sobre el segundo clon y me encargaré de ello yo mismo. HMPH, la disputa entre nosotros no es algo en lo que ustedes, jóvenes humanos, estén calificados para intervenir. Después de todo, ella era una digna sabia inmortal de la integración Dao, pero Li Fan se dirigió a ella cuando era menor. Pero Swan Su-san no se enojó. En comparación con el antiguo espejo Tianxuan, ella estaba de hecho incontables generaciones por debajo. Una dirección así era totalmente apropiada. Por el contrario, Li Fan solo necesitaba que ella proporcionara inteligencia sin exigirle realmente que actuara, lo que también alivió a Swan Su-san. Después de un momento de contemplación, inmediatamente transmitió la información relevante a Li Fan a través del sentido divino. Un momento después. Padre, por favor perdóname. Swan Su-san dijo en silencio en su corazón después de hacer todo esto. Li Fan, que se enteró de la ubicación del clon humano del espejo Tianxuan, no actuó apresuradamente. En lugar de eso, dirigió su mirada hacia Lucy-chan, que estaba parada en silencio con la cabeza gacha y su expresión se oscurecía. Lucy-chan sintió la mirada de Li Fan y se sintió cada vez más incómodo. Maestro. Al ver que Li Fan no había hablado durante mucho tiempo, finalmente reunió su coraje y preguntó tentativamente. Si-chan, realmente me has decepcionado como tu maestro. La voz de Li Fan entró en sus oídos, provocando que el cuerpo de Lucy-chan temblara levemente. Les pasé oficialmente el puesto de jefe del Salón de Formación Estratégica hace 286 años. Después de todos estos años, tu nivel en formaciones sigue siendo el mismo. Maestro, yo. Lucy-chan sintió una oleada de quejas al escuchar esto. Cuando asumió por primera vez el cargo de jefa del Salón de Formación Estratégica, solo recibió el apoyo de un puñado de ancianos. La mayoría decidió observar y muchos incluso intentaron reemplazarla. Fue una época de constante peligro y cautela. Afortunadamente, después de años de maniobras y equilibrio, finalmente aseguró su posición. Como jefe del Salón de Formación Estratégica de la Alianza de los 10.000 Inmortales, las tareas eran extremadamente exigentes. No solo tuvo que manejar los diversos informes y resúmenes de las salas de varias provincias, sino que también tuvo que participar en las reuniones mensuales para discutir las operaciones de la Alianza con otros departamentos. Durante los últimos 200 años, aparte del incidente anterior en el que se filtró la gran formación defensiva, el Strategy Formation Hall no tuvo grandes contratiempos e incluso había establecido muchos méritos. Esto era inseparable de sus incansables esfuerzos. Ella ya había hecho todo lo posible para llegar a este punto. ¿Cómo podría seguir avanzando en el camino de las formaciones? Además, su habilidad en las formaciones no se había estancado por completo. Lo que pasa es que no ha habido grandes avances. Lucy-chan estaba en conflicto en su corazón y estaba a punto de hablar para explicarse. Pero Li Fan la interrumpió bruscamente. Sé lo que estás pensando, pero solo los débiles se excusan. Una verdadera potencia, aunque esté constantemente al borde de la vida o la muerte, nunca abandonará la búsqueda del Dao. Li Fan preguntó con gravedad: pregúntate honestamente, ¿realmente lo has dado todo? Yo. Lucy-chan se quedó inmediatamente sin palabras. Li Fan intensificó su tono: no buscas el progreso y en cambio te entregas a la lujuria. En ese momento, Li Fan miró a Swan Su-san a su lado. Las mejillas de Swan Su-san se enrojecieron y enterró su cabeza ya bajada aún más profundamente. Li Fan se volvió hacia Lucy-chan: mereces castigo. De repente apareció en su mano un largo látigo condensado por el poder del alma. Li Fan gritó enojado: arrodíllate. Lucy-chan era ahora, como mínimo, un cultivador de la integración Dao, el jefe del Salón de Formación Estratégica de la Alianza de los 10.000 Inmortales, y ocupaba una posición de gran autoridad. Ella tenía su propio orgullo y levantó la cabeza, a punto de hablar desafiante.
pero se encontró con la mirada fría y despiadada de Li Fan. En un instante, innumerables recuerdos de la infancia inundaron su mente. Era como si hubiera regresado a esa infancia donde vivía con miedo constante, temiendo los regaños de su amo. Las piernas de Lucy-chan se debilitaron y ella siguió el instinto de su cuerpo, doblando las rodillas y arrodillándose. Arrodillado en el suelo frío, el miedo que acababa de apoderarse de Lucy-chan desapareció. En cambio, un fuego de rebelión sin nombre surgió en su corazón. Sin embargo, antes de que esta llama pudiera crecer, Lucy-chan vio una sombra de látigo dorado silbando hacia ella desde adelante. «No esquives». Su defensa instintiva se vio detenida por el sombrío grito bajo de Li Fan. Entonces, Lucy-chan solo pudo observar impotente cómo el látigo dorado del alma golpeaba su alma. El punto de impacto fue precisamente la zona donde previamente las defensas habían sido arrasadas por la erosión del alma. Un dolor indescriptible se extendió instantáneamente por todo su cuerpo. Era como si innumerables agujas de acero se retorcieran y perforaran su cuerpo y su cerebro. En un instante, toda la conciencia de Lucy-chan se llenó de agonía. Su cuerpo primero se endureció rígidamente y luego se desplomó en el suelo, convulsionando incontrolablemente. Ni siquiera podía gritar y solo emitía gemidos intermitentes desde la garganta. Su cuerpo se retorció y se curvó. Le tomó medio palo de incienso para que el dolor en lo profundo de su alma disminuyera lentamente. Al recuperar una pizca de conciencia, Lucy-chan estaba a punto de pedir clemencia. Pero Li Fan no mostró piedad y golpeó su alma con otro látigo. Lucy-chan, que acababa de escapar, fue arrastrado instantáneamente de regreso al infierno. Esta vez su reacción fue aún más intensa que antes. Lágrimas y mocos corrían por su rostro, su noble comportamiento original estaba completamente destrozado. Al oír los débiles gritos de angustia de Lucy-chan, Swan Su-sang, que había mantenido la cabeza gacha en silencio, miró en secreto. Una luz extraña parpadeó en sus ojos. Después de todo, Lucy-chan nunca había mostrado tal reacción antes. Su resistencia era bastante alta. El movimiento sutil de Swan Su-sang estuvo completamente dentro de las expectativas de Li Fan. Él la ignoró por el momento. Una vez que Lucy-chan volvió a relajarse, otro látigo dorado azotó. Esta vez, Lucy-chan no gritó. Solo quedaron sollozos instintivos y súplicas de misericordia. Maestro, Channer sabe que estaba equivocada. Maestro, perdóname la vida. Los lamentos de Lucy-chan resonaron en la cabaña de madera. Li Fan mantuvo su expresión gélida e inmutable, mientras que el rostro de Swan Su-sang inexplicablemente se enrojeció y su mirada se volvió aturdida. No entregó un cuarto látigo. Después de terminar esto, Li Fan sostuvo el látigo en su mano derecha y lo colocó detrás de su espalda. Esperó a que Lucy-chan recuperara el sentido. Esta escena de castigo hizo que el corazón de Swan Su-sang se acelerara de miedo. Ella tampoco se atrevió a moverse y esperó en el lugar. Después de un tiempo desconocido, Lucy-chan finalmente despertó del vacío en su mente. Tumbada en el suelo, vio la imponente figura de Li Fan manteniéndose firme. Un temblor instintivo llenó su corazón. Después de esto, ella luchó por levantarse, primero arregló su apariencia, luego inclinó la cabeza con dificultad y dijo vacilante, «Gracias, maestro, por el castigo». «Levántate». Li Fan respondió con indiferencia. Lucy-chan intentó ponerse de pie pero casi volvió a caer. Al ver esto, Swan Su-sang se apresuró a apoyarla. El gran Dao no tiene límites, persíguelo sin descanso hasta la muerte. Estos 3 látigos son el castigo de tu amo por tu negligencia. El camino de las formaciones es como remar contra la corriente, no avanzar significa retroceder. A partir de ahora, durante este periodo, quédate en este mar de bambú y concéntrate en estudiar las formaciones. No deambule a menos que sea necesario. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C999, Amas Bellezas envían. Capítulo 999, Amas Bellezas envían. Quienes trabajan con su mente gobiernan a los demás. Cuando era jefe del Salón de Formación Estratégica en aquel entonces, nunca luché como tú. Debes aprender a delegar autoridad. Li Fan lo aconsejó seriamente. Lucy-chan, en su estado actual, no se atrevió a refutarlo y solo pudo asentir repetidamente en señal de acuerdo.
Un breve silencio cayó dentro de la cabaña de bambú. Luego, después de reflexionar por un momento, Li Fan pareció tomar una decisión. Con un punto casual en el aire, dirigió su dedo hacia la frente de Lucichan. Este movimiento, inherentemente amenazante y al que cualquier cultivador se resistiría instintivamente, pasó sin la más mínima reacción de Lucichan, gracias a la percepción distorsionada provocada por los 3 latigazos de Li Fan y la fruta de la tentación verdadera. Ella soportó directamente el golpe con el dedo. Y luego, más de 1000 formaciones novedosas, mucho más allá de su comprensión actual, inundaron instantáneamente la mente de Lucichan. Después de un momento de silencio atónito, Lucichan levantó abruptamente la vista. Maestro, este es. Su voz, algo débil, rebosaba de sorpresa. Li Fan resopló fríamente. Con tu incompetencia actual, si te dejaran trabajar aislado, tal vez nunca alcanzarías la grandeza, ni siquiera hasta tu fallecimiento. Estas formaciones son avances recientes de mis años de estudio, mucho más refinadas que cuando fingí mi muerte en aquel entonces. Eso debería mantenerte ocupado por un tiempo. Lucichan comprendió naturalmente el valor de estas formaciones. Una oleada de alegría y gratitud brotó de su corazón, y rápidamente se inclinó ante Li Fan. Gracias, maestro, por su generoso regalo. Xuan Zuzang. Li Fan ignoró a Lucichan y dirigió su mirada hacia Xuan Zuzang. Este joven está presente, respondió apresuradamente Xuan Zuzang. Tu asunto. Li Fan comenzó lentamente. Al escuchar esto, tanto Xuan Zuzang como Lucichan contuvieron la respiración. Ahora que el hecho está hecho y ustedes dos se sienten mutuamente afectuosos, no puedo intervenir. Zichan tiene una disposición naturalmente indolente. Sin alguien que la inste y supervise, es probable que corra la misma suerte en el futuro. Mientras hablaba, Li Fan transfirió por el aire el largo látigo dorado, formado por la fuerza de su alma. Te concedo este látigo. En el futuro, cada vez que encuentres a Zichan holgazaneando, administrarás castigo en mi lugar. Zichan, no debes resistirte. ¿Entiendes? Li Fan la miró directamente. El cuerpo de Lucichan tembló levemente una vez más y ella susurró, este discípulo entiende. Xuan Zuzang aceptó el largo látigo dorado oscuro con ambas manos, su rostro era una mezcla de desconcierto y deleite. Echó un vistazo a Lucichan y, como si le hubiera llamado la atención un pensamiento, un rubor se deslizó por sus mejillas. Solo después del recordatorio del otro se inclinó ante Li Fan en agradecimiento. Una vez resueltos los asuntos, me despediré primero. En cuanto al desorden en este mar de bambú. Antes de que Li Fan pudiera terminar, Lucichan intervino, maestro, tenga la seguridad, lo manejaré yo mismo. Después de una pausa, Lucichan dudó antes de murmurar suavemente, por favor, tenga cuidado en su viaje, maestro. Li Fan sonrió. En el instante siguiente, su figura ya había aparecido en lo alto del cielo. Una mera calamidad menor, ¿cómo podría hacerme daño? Aún así, acepto tus buenos deseos, discípulo. Ja ja ja. Con esas palabras, su presencia desapareció de este bosque marino de bambú. Xuan Zuzang y Lucichan miraron fijamente al cielo. Los acontecimientos que se desarrollaron tan abruptamente parecieron un sueño. En menos de un día, parecía como si hubiera pasado media vida para los dos. Sus miradas se entrelazaron. Después de mucho tiempo, Xuan Zuzang habló primero. Desde que se tomó la decisión, los arrepentimientos ya no tienen sentido. Sin embargo, el conflicto interno en el espejo Tianxuan puede que al final no nos afecte. Lucichan asintió. Aún así, lo que pasó aquí no debe difundirse afuera. Sus ojos se dirigieron hacia el largo látigo en la mano de Xuan Zuzang y su respiración se volvió errática una vez más. Más allá del mar de bambú. Después de haber liberado a las cultivadoras sirvientas previamente reprimidas y a Su Fen, el grupo de Li Fan se dirigió hacia la ubicación del clon del espejo Tianxuan. Sin embargo, Gao Hundred Flowers y Lin Lin miraban a Li Fan con una apariencia peculiar. Como siempre, solo el hermano menor Tianyan permaneció imperturbable. Naturalmente, habían presenciado las escenas de la cabaña de bambú. En verdad, con tanta conmoción, les habría resultado difícil ignorarlo incluso si lo hubieran intentado. Si se utilizaran tales métodos conmigo,
El miedo de Lin Ling a Li Fan se profundizó. Digno de un emisario, su dominio de la manipulación de corazones y el manejo de subordinados ha alcanzado la cima. No es de extrañar que el verdadero inmortal se fijara en él. Incluso entre aquellos sobrevivientes de los diversos reinos en ese entonces, ninguno era así, reflexionó Charles Hundred Flowers interiormente. Li Fan no prestó atención a sus descabelladas especulaciones. Lo que había hecho era simplemente plantar una contingencia. Después de todo, Xuan Zuzang y Lucy Chan tenían un estatus no pequeño dentro de la alianza de los 10.000 inmortales. Aunque no son comparables a un transmisor del Dharma, ciertamente podrían contarse entre los escalones superiores del gobierno. Pero Li Fan no era verdaderamente el rey del Dharma de la secta Xuantian, ni estaba alineado con Mo Rubin, con su verdadero ser y sus innumerables secretos únicos, necesitaba sus propios canales para ciertos asuntos. A través de esos 3 latigazos hace un momento, Li Fan creyó que incluso si aparecieran lagunas en la mentira tejida por True Temptation Fruit, podrían pasarse por alto temporalmente en medio del shock de este impactante evento. Siempre y cuando recordar al maestro Li Fan me haya traído a la mente por primera vez esos 3 latigazos. Con el temperamento de Lucy Chan, ella nunca podría afrontarlo con calma. En cuanto a impartirle más de 1000 formaciones después, fue simplemente para mejorar la credibilidad de los recuerdos inventados y ofrecerle un dulce relajante después de la bofetada. Y concediéndole el largo látigo dorado a Xuan Zuzang más tarde. Primero, monitorear cada movimiento de las 2 mujeres. Después de todo, el látigo se formó a partir de la fuerza de su alma, equivalente a otra forma de clon. En segundo lugar, retrasar lo máximo posible el momento en que se exponga la mentira. ¿Cómo pudo Li Fan no saber qué pasaría entre Xuan Zuzang y Lucy Chan una vez que ella obtuviera el látigo largo dorado? Especialmente con la autoridad legítima de supervisión y castigo que había otorgado. Seguramente saborearían el sabor y olvidarían todo lo demás con indulgencia. De esta manera, durante bastante tiempo las 2 cultivadoras permanecerían confinadas en este mar de bambú. Cuanto menos aparezcan en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales, menor será el riesgo de exposición. Ese fue el cálculo de Li Fan. Todo lo demás no era lo que parecía a primera vista. Reuniendo sus pensamientos, Li Fan se volvió a centrar en la información que Xuan Zuzang había transmitido sobre el clon del espejo Tianxuan. Encarnándose como un mortal, vagando por el Xuanwang. Cambiando apariencia e identidad sin cesar, encontrando un deleite infinito en ello. Se sospecha que está comprendiendo el Dao. Interesante. Los ojos de Li Fan brillaron mientras aceleraba hacia el avistamiento más reciente del clon del espejo Tianxuan. Provincia de Liuwang, una ciudad mortal llamada Beidou. Al poco tiempo, los 4 habían llegado al destino. El miasma inmortal mortal está a la altura de su reputación. Solo había oído hablar de ello antes, nunca lo había presenciado de primera mano. Ahora, al experimentarlo directamente desde lejos, siento una ola de repulsión. Las 100 flores taoístas suspiraron. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad. C1000, Li Fan sin palabras. Capítulo 1000, Li Fan sin palabras. Daoist Hundred Flowers hizo una pausa y luego dijo pensativamente, para cultivadores como nosotros, el contacto prolongado con mortales, incluso sin exposición directa al miasma inmortal mortal, corre el riesgo de un declive en el reino debido a su aura omnipresente. Li Fan entrecerró los ojos, escaneó a los mortales que estaban abajo y asintió. De hecho, es por eso que los cultivadores en el reino Xuanwang generalmente viven separados de los mortales. ¿El objetivo está en esta ciudad? Aunque no es una gran ciudad, probablemente alberga a más de 100.000 mortales. No se detectó aura de cultivador. Buscar uno por uno sería problemático. En mi opinión, ¿por qué no atacar directamente y forzar la salida del objetivo? Habiendo presenciado los métodos de Li Fan, Daoist Hundred Flowers ahora ofreció su sugerencia con entusiasmo. Su propuesta de ataque, por supuesto, significó un asalto indiscriminado y de amplio alcance que masacró a toda la ciudad mortal de Beidou. El único sobreviviente sería entonces el clon del espejo Tianxuan. En cuanto a las vidas de los más de 100.000 mortales, nunca habían tenido ningún respeto por parte de los cultivadores. Especialmente fuera del reino Xuanwang,
donde no existía ningún miasma inmortal mortal. Para los cultivadores, los mortales eran verdaderamente como hormigas, asesinadas sin la más mínima carga mental. Por lo tanto, incluso el taoísta Cienflores, aparentemente justo, podría pronunciar casualmente una propuesta tan sangrienta. Sin embargo, Li Fan no respaldó el plan de Daoist 100 Flowers. Se rió entre dientes: 100 flores daoístas, qué feroz intención asesina. El cielo favorece la benevolencia de la vida. Es simplemente la búsqueda de una persona. ¿Por qué añadir una matanza innecesaria? Ante estas palabras, las 100 flores taoístas se llenaron inmediatamente de admiración. Lin Lin murmuró para sí misma y le echó un vistazo a Li Fan, pero finalmente no se atrevió a expresar ninguna duda. En verdad, no es que Li Fan hubiera cambiado repentinamente su naturaleza. Más bien, consideró la escasa población de los pequeños mundos actualmente bajo su control. A través de la técnica de esencia vital de todos los seres vivientes, el cultivo a gran escala de cultivadores, seguido de la exploración de la crónica del libro del Génesis, todavía requería una base poblacional suficiente. Depender del crecimiento natural era demasiado lento. Saquear a algunos del reino Xuanhuang era un método viable. En cuanto a localizar al clon del espejo Tianxuan entre estos 100.000, el sentido divino de Li Fan se extendió por la ciudad de Beidou. En un instante, las apariciones y cada acción de todos los hombres, mujeres, ancianos y niños de la ciudad se sincronizaron en el mar de conciencia de Li Fan. La luz azul de la piedra de desviación Dao parpadeó, dividiéndolos en objetivos de observación individuales. Li Fan flotaba silenciosamente en el aire, monitoreando y analizando. Después de todo, el espejo Tianxuan no era verdaderamente humano. Primero fue un artefacto inmortal que tomó forma y seguramente poseía cierto nivel de cultivo. No importa cuán convincentemente desempeñara el papel, su comportamiento y conducta aún diferirían sutilmente de los mortales. Especialmente ahora, después de que el sentido divino de Li Fan arrasara tan descaradamente toda la ciudad, el clon del espejo Tianxuan debe saber que Li Fan había venido por ello. Los defectos serían aún más fáciles de exponer. En poco tiempo, Li Fan se había fijado en docenas de objetivos sospechosos. Después de medio día de observación más profunda, finalmente identificó el objetivo. Por encima de Beidou, los 4 ya habían establecido de antemano una formación de sellado. Li Fan miró el rostro del clon del espejo Tianxuan y luego lo miró en un instante. Resultó ser un joven camarero de la taberna de la ciudad. Acababa de terminar de atender a los invitados y estaba descansando en un rincón. La abrupta llegada de Li Fan congeló el entorno previamente animado y lo dejó quieto. El camarero no parecía sorprendido por la aparición de Li Fan, solo ligeramente curioso. ¿Cómo me encontraste tan rápido? Li Fan sonrió, decidió no actuar de inmediato y amablemente señaló: si fueras un verdadero camarero mortal, durante un momento de descanso, estarías desesperado por cerrar los ojos y dormir profundamente. ¿Cómo pudiste, así, seguir observando con curiosidad a todos los mortales en la tienda? El clon del espejo Tianxuan tuvo un momento de comprensión. Así que eso es todo. Desafortunadamente, la observación es mi naturaleza innata. Incluso encarnado como humano, no puedo cambiarlo en poco tiempo. El clon del espejo Tianxuan suspiró brevemente y luego preguntó: ¿has venido a matarme? Puede ser así. O no tiene por qué ser así. Li Fan lo miró fijamente, su tono enigmático. Oh. Ahora el clon del espejo Tianxuan estaba realmente sorprendido. Estudió a Li Fan por un tiempo, frunciendo el ceño. Al final, negó con la cabeza: siento un aura familiar en ti. Desafortunadamente, después de encarnarme como humano, ya no puedo recordar ni discernir muchas cosas con claridad. Entonces, ¿no eres de la alianza de los 10.000 inmortales? Antes de que Li Fan pudiera responder, el clon del espejo Tianxuan volvió a preguntar. Tampoco hay aura de los 5 soberanos celestiales. El clon del espejo Tianxuan continuó examinando a Li Fan, como si descubriera un juguete novedoso. En el instante en que vio esa mirada, Li Fan sintió una inexplicable incomodidad en su corazón. Solo él dirigió esa mirada a los seres del reino Xuanhuang. Surgió de una profunda indiferencia y desapego en el alma. Sin embargo, ahora, este clon del espejo Tianxuan lo miró con él.
Solo me represento a mí mismo. Li Fan dijo gravemente. El clon del espejo Tianxuan volvió a sacudir la cabeza. Lo dudo. La intención inmortal contamina, la calamidad es inevitable. ¿Podría ser que tú y yo estemos atrapados en la red y por eso intentes buscar una forma de escapar de mí? El clon del espejo Tianxuan atravesó directamente el hecho de la unión de Li Fan por la red del verdadero inmortal y sondeó su mente. Un brillo frío brilló en los ojos de Li Fan. Incluso como un clon de artefacto inmortal, con tu frágil cuerpo humano actual, podría reprimirte fácilmente. Me pregunto si todavía serías tan mordaz entonces. El clon del espejo Tianxuan, sin embargo, no mostró miedo. Sonrió y se quitó el polvo de la ropa. Por tu naturaleza, si realmente hubieras tenido esa intención, habrías actuado hace mucho tiempo. ¿Por qué desperdiciar palabras conmigo aquí? Ante estas palabras, Li Fan se quedó abruptamente en silencio. Digno del espíritu de un artefacto inmortal, en meros intercambios, dejó a Li Fan con la sensación largamente olvidada de golpear el aire. Todas las ofensas fueron desactivadas sin esfuerzo y luego se volvieron contra él. En este breve encuentro, discernió mi naturaleza y mis enredos. Desafortunadamente, lo que ve está destinado a ser solo la superficie. Li Fan se burló interiormente. Luego pasó a la defensa como ofensiva, admitiendo generosamente, de hecho, como clon del espejo Tianxuan, matarte directamente sería una lástima. Si aporta suficiente valor a cambio, incluso podría dejarte ir. El clon del espejo Tianxuan pareció escuchar el chiste más absurdo. ¿Crees siquiera en tus propias palabras? Incluso si obtuvieras algo de mí, al final correría la misma suerte. Gente como tú. Solo se le puede tratar con un respeto lejano, nunca se le puede confiar ninguna promesa que haga. Contacto 2.